Hola a todos, felices nosotros nuevamente en nuestro programa de empleo y talento. Como siempre, Olga González, Diana Vélez. Hola Dianis, ¿cómo estás? Muy bien, súper contenta, estamos estrenando de todo acá en este estudio, ha valido la pena la espera y este regreso de unas vacaciones un poquitico largas, pero bueno, ya hemos recapitulado en programas y cada vez vemos cosas nuevas como esta mesa espectacular y con un invitado maravilloso que tenemos hoy, entonces yo sé que va a ser un programa genial, muy enriquecedor para todos. Claro, el invitado y el tema. Entonces les queremos contar que hoy nos acompaña Henry Vanegas Mejía. Él es ingeniero electricista, magíster en control de procesos industriales, especialista en ingeniería de la formación, con una vasta experiencia en educación. Es un tema que le apasiona y que pues nos parece que es de muchísimo interés para todos nuestros oyentes, profesionales, empresarios, universitarios, estudiantes de bachillerato, padres de familia. Bueno, siempre nos ha interesado muchísimo poder aportarle a nuestros oyentes ideas, también conceptos que son bien interesantes y que tienen que ver con el empleo y los talentos de las personas y que puedan aportar no solamente a su proceso formativo, sino también a la ejecución en el ámbito laboral, para que tengan pues unos desempeños excelentes, pero puedan también estar, digamos, que ejerciendo su empleo con alegría, con seguridad y con unas competencias y habilidades que son buenas para el trabajo en equipo, para tener óptimos resultados. Entonces, bueno, ese es como el objetivo general de nuestro programa. Entonces, como les decía, nos acompaña Henry Vanegas Mejía, una experiencia muy grande en educación y nosotros felices con este tema. Queremos hacer algunas reflexiones sobre educación, entonces pues qué mejor invitado. Buenas noches, Henry, ¿cómo está? Muchas gracias, muchas gracias. Muy contento de estar acá y me parece un ambiente muy chévere, muy tranquilo, muy adecuado para lo que vamos a hablar. Queremos hacer unas reflexiones un poquito sobre nuestras experiencias en las que hemos tenido en la educación. Una formación, como decía la doctora, soy un electricista, pero desde antes de graduarme de la universidad me apasioné por la educación, por la formación. Empecé en un colegio de bachillerato, enseñando tecnología. Sí, he pasado por varias instituciones educativas de formación para el trabajo, de universitarias. Entonces, y me ha apasionado mucho el tema de poder formar y enseñar y llevar a que las personas desarrollen sus competencias. Y como todos estamos, como todos ahora y todos sabemos que la educación, un pueblo educado la educación es muy importante para que un pueblo salga adelante. ¿Sí? Eso lo sabemos todos. La educación es muy importante para que salgamos todos de la pobreza, de la ignorancia, y queremos analizar un poquito qué tipo de educación estamos dando en este momento en los colegios. Más que todo, yo les propongo más que todo el hecho de el quehacer pedagógico en el aula. ¿Sí? En el aula, cómo estaremos orientando a nuestros estudiantes, y más con este tipo de estudiantes que tenemos ahora, donde los estudiantes ahora, los muchachos, manejan muy bien la tecnología y toda la información que tienen a su disposición en internet, lo que no tenemos nosotros. Es muy interesante lo que tú nos compartes, Henry, también porque el programa, y como tú, Olga, lo decías, busca aportar, ¿cierto? Aportar desde la experiencia, desde la pasión que tú dices. Bueno, a mí me ha fascinado siempre el tema de la educación, y eso hemos visto cuando una persona es apasionada, está encarretada, como decimos, por un área, es como una piscina, se sumerge, quiere ver eso y transmite eso. Entonces el programa
es muy pertinente lo que tú nos compartes para el objetivo del programa, y también resaltar como un carácter respecto a lo que empezamos a tratar sobre las reflexiones. Porque aquí, bueno, digamos que reflexionamos sobre muchas cosas y soñamos pues también, porque aquí soñamos, pero sabemos que el sistema, el mundo, bueno, tantas cosas que a veces nos llena es como de, o en lo personal, de impotencia, a veces como frustración, decir, bueno, vamos a hablar del tema educativo, pero se llena uno a veces como de un desaliento de ver que uno quiere hacer cosas, hay personas que quieren hacer, pero hay otros como unas cosas más grandes, unas maquinarias más grandes que no lo permiten. Pero nuestra perspectiva es muy acorde a lo que tú nos compartes, y es que, bueno, el mundo es así, la situación es así, pero no tiene que seguir siendo así. ¿Cómo va a cambiar? En ese poder uno a uno, en ese docente, en ese estudiante, en ese padre, ¿cierto? Que se concientiza y dice, bueno, el sistema es así, pero yo no me voy a dejar absorber por él y tomo una decisión personal. Entonces es como un llamado a esa perspectiva, a nuestras reflexiones que vamos a hacer acá en el programa, a que motivemos a que cada uno de nosotros como seres humanos podemos decidir cosas muy buenas, aún en medio de, ¿cierto? Aún en medio de unas situaciones que uno dice, bueno, pero ¿cómo van a cambiar? Pero la verdad es que sí se puede. Sí, claro. Bueno, y la reflexión también, como para enmarcarla. Estamos reflexionando sobre la reflexión. No vamos a hablar tampoco de la filosofía de la educación, ni vamos a sentar cátedra hoy, pues aquí, porque me imagino pues que hay miles de expertos que abordan temas muy profundos, porque pues el tema educativo es un tema supremamente amplio. Pero desde nuestra óptica, desde lo cotidiano, desde la experiencia que digamos que hemos tenido y que Henry ha tenido como docente en el aula, en relación con los jóvenes, como somos padres también, entonces podemos contar cómo hemos sentido nosotros el sistema educativo, cómo hemos nosotros esperado del sistema educativo para formar nuestros propios hijos, ¿cierto? Y cuál ha sido la respuesta de ese sistema. Obviamente, digamos que el enfoque tiene muchísimos enfoques, pero desde aquí, desde lo local, desde la experiencia colombiana de nuestro país, porque pues hay sistemas educativos demasiado sofisticados, diría yo, pues de alguna manera, pero desde lo local y desde nosotros, pues desde lo que conocemos, también hay un sistema educativo que se ha esforzado por establecer unos estándares de calidad para garantizar un nivel educativo que le permita al estudiante apropiar unas competencias que le sirvan para tener un desempeño laboral bien. Pero bueno, yo creo que es tiempo de dejar a Henry que nos cuente. Estamos reflexionando sobre las reflexiones, antes de reflexionar. Sí, no. Pero sí, es interesante. Pero entonces, Henry, ¿cuál ha sido tu experiencia pues en el aula, con los docentes? ¿Tú cómo ves pues como el perfil de los docentes de este momento histórico, y cómo es esa respuesta educativa y cuáles son pues como esos logros en toda esta juventud? Pues pero me gustó mucho la ampliación que le diste al tema, y la idea es que no vamos a generar ni a dar una cátedra, ¿cierto? Sí, como expertos, y como tú dices, la educación es muy amplia. Y además lo ampliaste mucho más como padres, y más que hacia los demás cómo enseñar, también cómo aprendemos. Todos sabemos que el ser humano aprende de una forma muy especial, haciendo, ¿sí? O además cada uno tenemos un estilo de aprendizaje diferente, muy diferente. Entonces es una reflexión más o las reflexiones van encaminadas a cómo es el conocimiento, ¿sí? Cómo aprende la persona. Ahí lo ampliaste más. Cómo a nuestros hijos los vamos a motivar. Sería muy interesante que pensáramos cómo motivar a nuestros hijos para que aprendan a leer, porque lastimosamente, por ejemplo, nuestros jóvenes ahora, aunque muchos se quejan de que los estudiantes o los jóvenes ahora no leen, yo pienso que sí leen, y leen mucho más rápido que nosotros.
solo que la lectura ahora ya es diferente a la que nos enseñaban a nosotros, que era de unir palabras. Unir palabras, ahora ellos leen y ustedes saben pues que en la red, en la internet hay mucha información y ellos leen de golpe, ellos leen mucha información con imágenes. Sí. Eso es una lectura muy rápida que ellos hacen, que de pronto a nosotros nos dificulta. Entonces ese es como el choque que tenemos los profesores, digamos, los profesores con los nuevos aprendizajes y nuevas competencias que tienen los estudiantes. Yo vengo de una clase de la universidad y la verdad quedé un poquito triste porque traté de motivar a mis estudiantes que leyeran una información que les entregué en un libro, pero a ellos se les dificulta mucho leerla, analizarla, compilarla y aprender esa información, ¿sí? Es un ejercicio que hago muy seguido con ellos porque yo siempre les digo, vea, ustedes como ingenieros, el ingeniero que salga y tenga su propia gestión de su conocimiento, o sea, que sea, no quiero utilizar el término autodidacta, pero es que puedan aprender solito de la información que hay en internet. El que haga eso, yo les digo con sus mismos términos, se la echa. Y realmente eso es lo que usted aprenda a leer, buscar información en internet, leerla, organizar la información, clasificarla y por último la información que usted adquiera la aproveche para solucionar el problema que tenga que solucionar. El que haga eso está hecho. Con un método, con una estructura. Sí. Hay algo muy interesante cuando tú dices, hoy en día nos encontramos con jóvenes ya muy, digamos ya con una edad X, mayores de edad o por esos alrededores, ¿no? Y no quieren leer, pero entonces también es muy bueno como preguntarse por qué. Y muchas de esas respuestas está en la educación inicial, en esos primeros años de aprendizaje, en los cuales a través de las actividades que se llaman las actividades rectoras, la exploración, el juego, prepara al niño porque digamos en esa edad de 1 a 6 años, aunque otros expertos dicen que es como de 1 a 7, el niño está siendo estimulado a medida que su cerebro se va desarrollando y cuando le llega el momento ya de aprender el proceso de lectura y escritura, eso es casi que así, sí se llevan a cabo los procesos previos. El niño es investigador, el niño es relacionista público, el niño es conversador, o sea, el niño naturalmente tiene unas características espectaculares en general, que luego cuando digamos los padres llevan al niño, y volviendo al tema de los padres, lo van a acostar a dormir y le leen un cuento o le cuentan una historia, entonces ¿qué está sucediendo? El niño se está imaginando, está representando situaciones en su mente y eso le va a servir el día de mañana cuando sea un gerente, cuando sea un profesional, cuando necesita comprender muchas cosas. Pero sucede que a mi modo de ver lo que falta es motivación. Cuando uno no encuentra la motivación, pues puede estar todas las herramientas, pero yo veo que no se ha motivado al ser humano desde el sistema educativo a leer, a investigar como tú dices, en lo que le gusta, encuentre sus gustos, lea. Y es un tema de, bueno, mi niño ya tiene que estar leyendo a los 4 años, ya tiene que estar aprendiendo a escribir y no se deja pasar como un proceso natural del niño, ¿cierto? Para que cuando llegue el momento ya lo apropie. Entonces se desmotiva porque el niño no vivió los otros procesos y siente como una presión. Eso pues lo digo como desde una perspectiva, pues obviamente como decimos el tema es súper amplio, pero que me parece que es como analizar el por qué hay como esos niveles de desmotivación y que desde casa de pronto no se está incentivando también eso. Bueno, me das pie a hablar de algo que yo siempre he reflexionado y siempre lo digo en muchos espacios de educación cuando analizamos. Digo, recuerden más ahora que antes que el niño estaba como párvulo, ayúdame, ¿qué más? Kinder, pre-kinder, ¿sí? Ahora transición, ya primero. Exacto.
esa etapa. Yo Jardín, prejardín y transición. quiero analizar esa forma de educación en el aula. ¿Cómo es el aula en kinder, prekinder, párvulos? ¿Cómo es la disposición del aula? Ayúdenme ustedes. Pues yo no sé mucho así específico el tema como pedagógico, pero pues porque trabajo y tengo unas compañeras que he aprendido mucho en mi trabajo sobre eso. De hecho hay unas disposiciones desde el ministerio, pero son aulas que permiten el que el docente esté en el piso, esté jugando. Por ejemplo, el proceso de escritura debe ir desde unos pliegos grandes, por eso al niño le fascina rayar la pared. Entonces pónganle unas cartulinas, luego de ahí ya el niño pasa acá, tiene unos procesos motrices, que el niño llegue a una hojita. Entonces obviamente que permita los espacios de estar en el piso, de pronto es de muchos movimientos, ¿no? Porque cuando el niño empieza a comprender su espacio, eso le empieza a ayudar en sus procesos de aprendizaje. Entonces digamos que es como colores, figuras grandes, materiales, música. Diferentes materiales a los que se acerca. ¿Cómo es el sitio de trabajo de los estudiantes de kinder, prekinder, párvulos? Es una mesa. Son mesitas como para hacerte jugar en equipo. Exacto. Facilita como el compartir. Motivan el trabajo en equipo. Pues la plastilina. Entonces le coge la gallina y están los 4 trabajando aquí en equipo. Y hay muchos implementos, ¿no? Las tijeras, los marcadores, entonces hay como mucha interacción. Y hay exploración, interacción, ayuda al trabajo en equipo, y de explorar, investigar, ¿sí? Eso está bien, ¿cierto? Y eso tiene unas ventajas impresionantes, tú lo dijiste. Ayuda a que el niño se relacione bien, trabaje en equipo, hace todo esto, motiva eso. Cuando llega primero, ¿qué pasa? Ese es un proceso que de hecho desde la primera educación inicial, que se hacen unos procesos, por ejemplo, digamos desde bienestar familiar, ellos son los encargados de ese prejardín y jardín. Ya luego pasan a la transición, que es educación inicial, hablando propiamente de Secretaría de Educación, y entre los dos se hace, junto con otros actores, un comité. De hecho yo estaba en ese comité, que se llama Tránsito Armónico, que busca que el paso de transición, primero de prejardín a jardín, a transición sea armónico, y de ahí a primerito sea armónico. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, les hacen unas visitas a los niños a que conozcan dónde van a ser el primero, que conozcan la docente de primero, que empiecen como a familiarizarse. Pero lógicamente sabemos que hay muchas limitaciones, ¿no? De tiempo, de recursos, pero por lo menos el lineamiento está. ¿Qué es lo que los docentes dicen y la realidad? Que tampoco podemos tapar el sol con un dedo. De todas maneras hay un choque, ¿no? Hay un choque. Porque el niño llega de jugar, de estar en esta lúdica, de repente es un corte absoluto. Perfecto. Que ahí es donde está precisamente eso. Y no más en la disposición, lo que quería enfatizar era en eso y recalcar en eso. Ya la disposición en primero, ya es un tablero al frente, la profesora habla y habla, y los niños de primero están sentados ya en escritorio individual, todos organizados en forma cartesiana. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con cartesiana? En filas y columnas. Y todos mirando al tablero. ¿Sí ve? Mire que ya hasta el ambiente ya le está diciendo a usted, vea, usted va a empezar a trabajar solo. Usted se va a relacionar con su compañerito, le va a conocer solo ¿qué? La espalda. ¿Sí? La espalda, y usted va a trabajar solito. Y el más importante, el docente. Y el docente ahí hablando y copiando, y usted copia acá, copia, ¿sí? El ambiente ahí, ese choque del que tú hablas, viene de un ambiente lúdico, trabajo en equipo, a pasar a primero, y lo malo es que ya es desde primero, ya está la universidad. Sí. Entonces hemos hecho primaria, secundaria, universidad, maestría, doctorados. Todo es no cambia
desde el ambiente que... Pero hay forma de romper ese esquema, pues, o la legislación establece que eso tiene que ser así, o de todas maneras la institución puede ser autónoma y tratar de apropiar estrategias pedagógicas y didácticas que favorezcan, digamos, la apropiación de otras competencias, pues porque sabemos que toda persona, aún pequeña, joven, un adulto, debe tener habilidades sociales, conocimiento académico, ¿cierto? O sea, autoestima. Exacto, por ejemplo, esa está dentro de la ley 1804 del 2016, que esa ley habla de la primera infancia, y dentro de la primera infancia está la educación inicial y cómo concibe la educación inicial, por ejemplo. Entonces, lo primero que dice es que es un derecho. Es muy interesante que nosotros tengamos política pública de primera infancia y de educación inicial, porque al decir que el niño es un sujeto de derechos, ¿qué quiere decir? Es que el niño merece respeto. Por lo general los niños no han sido respetados. El niño es un niño, lo que es niño, pero es un ser humano que merece respeto, solo que está en proceso de formación. ¿Qué dice? Es un estado intencional, pedagógico, estructurado, la educación a través de las actividades rectoras. Jugar, pintar, la parte artística, pero con una intención. Si nosotros tenemos un juego, nos ponen a jugar intencionalmente acá, estoy segura que vamos a aprender cantidad de cosas entre nosotros tres. Si hay un juego intencional de trabajo en equipo, pero un juego, jugando, pero vamos a aprender del niño y los derechos del niño. Sí, la concibe de acuerdo a lo que estamos diciendo, como qué lineamiento. Pero mira que entonces, tú ya fuiste más allá, dice, si nos ponemos a jugar, y es lo que la pregunta que tú haces, hay instituciones que han trabajado en mejorar esos ambientes de aprendizaje, digamos, donde ya la disposición no sea cartesiana y el profesor sea la única fuente de información. Entonces eso es lo que queremos tratar de innovar y motivar a la gente, que no solo al niño, que juegue, no, en la universidad, con los estudiantes, ponerlos a jugar, y por qué no las aulas de la universidad ya no sean de tipo cartesiano y con estas sillas universitarias, como ya dijimos, la única fuente de información es el profesor, sino que queremos ambientes pluritecnológicos que tengan diferentes fuentes de información. Ya no es el profesor el único que da la información, ya es el compañero. Yo puedo aprender mucho de mi compañero, motivando el trabajo en equipo, y tú me puedes enseñar muchas cosas, no solo el profesor. Y a veces uno aprende mucho más fácil de los pares. Claro. Sí, por eso entonces el profesor tiene que motivar el trabajo en equipo, y que usted enséñeme a él lo que yo expliqué, usted lo puede enseñar mucho más fácil a él. Y realmente a veces le entienden mucho más fácil a un par que a un profesor que está orientando una clase. Que sea un proceso intencional, estructurado. Exacto, entonces son las fuentes de información para el aprendizaje: el docente, que es el que siempre ha habido y queremos que es el único; el compañero; las tecnologías, ¿no? Obviamente las TIC, y ahora con la internet y toda la información que tenemos en internet; y el ambiente, porque si yo estoy aprendiendo, por ejemplo, no sé, yo que soy ingeniero electricista, qué tal que mi ambiente no sean unas sillas solamente y un tablero, sino que alrededor tenga cosas que me enseñen. Solo al llegar al ambiente y yo ver cosas de funcionamiento eléctrico, bueno, depende de lo que se quiera enseñar, ¿cierto? Pero que el ambiente también sea propicio para uno aprender de una foto, de una maqueta, etcétera. ¿Sí? Exacto. Y entonces, que lo lleven como a curiosidad, exacto, que le llamen la atención. Y que muchas de esas cosas, porque también de pronto alguien pueda estar, que escuche el programa, diga, no, pero es que eso es lo ideal, pero es que no hay plata, pero es que los recursos, no. Por eso volvemos a uno de los sentidos de esta reflexión: el docente puede usar muchos recursos, no todo implica dinero ni grandes inversiones, simplemente un poco de disposición, de creatividad, de usar los mismos recursos, de manera que favorezca el ambiente. No se necesitan tampoco grandes inversiones y grandes cosas. Sería lo ideal. Ese ha sido un obstáculo. Cuando uno habla de tecnología, que el ambiente sea tal, lo primero que dicen es que no hay plata. Pero lo que tú dices, uno puede generar
ser muy creativo y generar con cosas muy básicas actividades lúdicas. Y los mismos estudiantes proponen, o sea, la misma comunidad saca las ideas, ¿cierto? El docente tampoco tiene como que inventárselo todo, los mismos estudiantes, sino que el docente modera y motiva y dirige. Perfecto. Sí, bueno, a mí con respecto a la reflexión que están haciendo de la flexibilidad que debe haber en el aula para favorecer el aprendizaje, pero entonces también existen unas estructuras curriculares muy rígidas, muy asignaturales, muy orientadas, no hay como una interacción entre las diferentes materias que permitan llevar a un proceso investigativo, porque la interdisciplinariedad, digámoslo así, que favorezca. Entonces, digamos que se puede tener y se pueden formular unas estrategias que favorezcan un ambiente de aprendizaje, de investigación, de desarrollar la creatividad, la iniciativa, el trabajo en equipo. Pero entonces, yo digo que faltaría como un entrenamiento o una intencionalidad desde los docentes, porque ellos también tienen que hacer trabajo en equipo, no es una individualidad, porque entonces cada docente llega con su temática, pero no la articula con el otro, porque solamente puede ser más orientada a la investigación o a los proyectos, donde uno sabe que el estudiante puede apropiar mayor conocimiento y mayor experiencia a una materia, digamos que una suma de materias, un listado de materias donde le van entregando, lo sabemos, pues esa realidad desde la escuela, colegio, la universidad y allá, más allá. No hemos podido lograr que las instituciones educativas sean un poco más flexibles en ese tema y puedan articular los diferentes saberes para generar unos proyectos, unas innovaciones que le permitan al estudiante ser creativo. Entonces me parece a mí que todavía estamos como muy amarrados, como muy temerosos de abrirnos y ser flexibles, pensando que el estudiante va a perder unas horas de clase o va a perder unos contenidos que él puede ganar autónomamente. Porque es que el docente no necesita, sino que le genere unas inquietudes y unos deseos y una sed por aprender y por conocer, pero no le tiene que entregar todo, no lo necesita. El estudiante se va solo cuando se ha suscitado dentro del ambiente educativo a cualquier nivel una curiosidad, una innovación, una investigación que le permita ir más allá. Pero yo digo que sería un trabajo interdisciplinario que sería más orientado desde el docente. Entonces, no digamos que pueda uno calificar como una debilidad, digamos que en el cuerpo docente, pero yo pienso que sí faltaría mayor esfuerzo institucional desde ese punto y también de los docentes, porque entonces, bueno, ahí uno se va a mil situaciones. Porque un docente de cátedra, donde le pagan 2 horas para ir, pues no tiene sino 2 horas. Y en esas 2 horas va y dicta su materia y sale volando para otra institución educativa, seguramente para cumplir con otras 2 horas. Entonces no hay espacio para hacer una discusión interdisciplinaria donde ellos puedan, bueno, ¿qué les vamos a plantear a los muchachos para que ellos formulen aquí ideas innovadoras e investiguen? Y nosotros simplemente le ponemos ahí las inquietudes, le sembramos esa semilla que quiera llevarlos a ellos a conocer más, a querer acceder al conocimiento. Yo digo que el docente solamente tiene que hacer esa siembra, lo demás lo haría el estudiante solo, pero no sé, Henry, qué dirá con su experiencia. No, excelente. Yo nunca he sido docente. Pues yo siempre, la experiencia mía es desde la parte administrativa académica, pero él sí ha tenido estudiantes cerca
Entonces, pues la verdad, con el pensamiento que tienes en torno a el quehacer pedagógico en el aula y como administradora, excelente, excelente. Sí, montemos excelente. ya una institución, empleo y talento. Sí, excelente, porque eso no la parte administrativa de pronto se va mucho a lo rígido para cuestión de metas, de administración de recursos. Imaginen que es inconcebible en el tema que por ejemplo un grupo tenga 3 profesores en una misma clase. Espectacular. ¿Cierto? Sería espectacular. y la institución no se estresa por eso, pero es que yo veo instituciones que son súper estresadas, No, es porque que el no. docente no está cumpliendo un horario, porque qué está pasando, entonces... No, es que no lo conciben, no se concibe. En un solo salón, digamos, o, pues para no seguir hablando en los términos tan rígidos, un salón en un ambiente de formación, un ambiente de aprendizaje, que no necesariamente tiene que ser un salón de 4 paredes, puede ser en una huerta, ¿cierto? Pero que con un grupo estén 3 profesores o 4 profesores impartiendo una formación y desarrollando un proyecto, ¿cierto? Donde cada uno aporte a ese proyecto desde su ámbito, ¿cierto? Eso no se concibe y es muy complicado y es muy difícil. Pero existe, me imagino, pero tiene que haber, sí. Y realmente ahora estamos, desde el Ministerio de Educación, hay mucho esfuerzo y recurso en torno a proyectos pedagógicos productivos, ¿sí? Que en las escuelas haya esa iniciativa de generar proyectos pedagógicos, como su nombre lo dice, productivo, donde se van a construir un producto con la asesoría de los profesores desde el ámbito de, no sé, hablamos de qué, de la parte técnica, de la parte económica, de la parte estructural del proyecto, ¿cierto? Y que los muchachos aprendan haciéndolo, ¿sí? Hay muchos esfuerzos en torno a eso. Entonces, mire que sí hay muchas iniciativas que propenden por mejorar la educación. Sí, hay muchas cosas que se están haciendo, que se hacen. Pero ahí era la pregunta, ¿cómo lo vamos a hacer? Tiene que ser, las políticas las hay. Las políticas las hay porque hay muchas reglas, leyes y todo que propenden por eso. Y hay recursos, pero en la ejecución a veces no se da. ¿Por qué se da? ¿Por qué no se da? Exacto. Por ejemplo, yo pues el tema no sé, pero ahorita que Olga hablaba del tema de las asignaturas, ¿cierto? Yo tengo entendido que lo mismo que un estudiante ve hoy fue lo mismo que a mí me enseñaron también, o sea, en química, en cálculo. Sí, no, entonces yo digo, no, pero aterrador, porque es que los chicos hoy en día vuelan, ellos son, es más, el humor de ellos, los chistes uno a veces ya ni los entiende, ellos tienen otro chip, por Dios, estamos en otro mundo. Y como pues que las mismas contenidos de hace pues tantos años, entonces eso, ¿quién define, digamos, para el momento de hacer organizar esos mallas curriculares, bueno, esas asignaturas para un país o para una región? Esa decisión a quién le pertenece, ¿cierto? ¿Quién es el que pueda decir, bueno, vamos a empezar a incentivar una educación flexible en Colombia, como tengo entendido que en otros países ya lo han hecho? ¿Qué necesitaríamos nosotros como para poder llegar a eso? O el tema no es tanto el contenido, sino lo que estamos hablando es la pedagogía de darlo, o cómo podría ser como una propuesta de acá de nosotros. Una propuesta de solución. Una buena pregunta. Pero vuelvo, insisto, ahora que tú estabas preguntando, yo me puse a pensar, la verdad, no sé qué pasa. Porque la verdad, la ley da flexibilidad. Da demasiada flexibilidad, solo que como a nosotros nos educaron así,
con una malla curricular, un currículo, nosotros lo que aprendemos eso queremos dar. No, pero es que es muy, muy triste. A esta altura yo estoy haciendo una especialización y me encuentro con lo mismo. El mismo estilo, la misma metodología. Una asignatura tras asignatura, y uno, digamos que uno cuando hace ya una especialización a este nivel, uno busca un conocimiento articulado con otra cantidad de cosas que uno ya tiene por experiencia y demás, y pues encontrarse con este tema. Bueno, pero yo digo que la ley, y tú me preguntabas que si el ministerio es el que pone esa rigidez, no. En este momento el PEI, Proyecto Educativo Institucional, cada institución lo puede construir y arreglar de la forma que quiera. No, y dentro de los estándares de calidad de los programas, tanto de registro calificado como acreditación, tiene unos estándares de flexibilidad dentro de las estructuras curriculares, sino que, bueno, siempre se tiene la idea, como decía Henry ahora, de que es muy costoso, de que la tecnología, pero la tecnología es que usted que es ingeniero sabe más definir lo que es la tecnología, y a mí me parece muy interesante desde la especialidad de ingeniería de la formación, ahí cómo se concibe todo el tema de la tecnología en la educación, digámoslo así, porque es que siempre se piensa tecnología, un computador, un tablet, tecnología, un laboratorio, pero es que la tecnología es también una metodología de hacer las cosas que no necesariamente son equipos me tengo que llevar a mí a una máquina, no necesariamente. Y lo que tú decías ahorita, que es la motivación. Por ejemplo, mi mamá es docente pues hace 40 años, fundadora de un colegio, y ella me cuenta sus experiencias significativas con los estudiantes porque ella los motiva. Entonces les dice, bueno muchachos, hay que leer, lean lo que quieran. Es más, lo que ustedes, entonces ella hace como unas jornadas literarias, y ella queda asombrada porque llega y dice, esos muchachos estaban todos disfrazados, habían, como tú decías, habían transformado el ambiente, ellos mismos de su propia motivación, o sea, están tan motivados que, como decimos nosotros, se montaron en la película. Y que unos estudios y unas investigaciones de temáticas sociales, tecnológicas, de entretenimiento, pero es la competencia que le aflora al chico cuando está bien motivado, cuando está dirigido y tiene una razón de ser, que no necesita grandes, ¿qué recursos? Por ejemplo, ya una vez me compartía, me decía que ella empezó a identificar unos chicos muy sobresalientes y como muy colaboradores, y en un espacio determinado los empezó a nombrar como monitores. Es más, el típico que dicen indisciplinado, ella decía, no, es un muchacho que ya entiende de una, como la coge de una, pues ya no tiene que ponerse a hacer. Entonces, digamos, con mucha estrategia y mucha sabiduría, los motivó estos muchachos felices siendo monitores y como en ese papel de ayudar a la docente a. Entonces, ¿ahí qué necesita? Plata, para nada. ¿Qué necesitó? Disposición de ella como docente, comprender a sus estudiantes y tener muy claro qué es lo que quiere enseñar en ellos. No se necesita ni recursos, ni plata, ni nada. Es simplemente mirar cómo lo puede hacer, ¿cierto? Sí. Motivación. A partir del docente, exacto, que es el ejecutor de la formación en el ambiente, ¿cierto? Sí. Y mira otra cosa, ahí no estaba rigiendo ninguna ley del Ministerio de Educación Nacional. Una obligación. Ella tiene autonomía en el aula. Ella tiene su autonomía en el aula. Entonces, mire que todo está recayendo en ¿qué? En el docente, lo que hablábamos al principio. Los docentes somos los que tenemos el poder y el poder de formar a nuestros estudiantes de la mejor forma, ¿sí? Y tú caes en algo bien interesante y me hiciste caer en cuenta de esos estudiantes que tenían de pronto algún componente de indisciplina, ¿cierto? Y me lleva al caso, me gusta mucho, toda la vida que he estudiado pedagogía, me gusta mucho un ejercicio, un cuento que nos hacen nuestros maestros pedagogos, que en la selva, un profesor dándole clase a todos los animalitos, ¿cierto? Está el mico, el hipopótamo, la jirafa, están todos los animalitos. Entonces él dice, bueno, la tarea hoy es subirse a ese árbol
y coger ese coco, Ujú. ¿cierto? Entonces el que más Todos, el que coja ese coco Es saca el más, 5, exacto. es el más, saca 5, el que no saca 0. Ujú. El mico se subió, cogió el coco, se bajó, sacó 5. Pero el pobre hipopótamo, ¿cómo hace ¿Ah? Sí. ¿Por qué? Porque tiene sus características, tiene sus competencias, sus facilidades, sus dificultades, pero los estamos midiendo a todos con una sola tarea, Ujú. que es lo que nos pasa, ¿cierto? Si nos ponemos a todos vamos a leer y todo, que normalmente nuestro tipo de evaluación Ujú. es ese, un parcial para todos igualitos, sabiendo que a uno se les facilita de pronto exponer, a otro le facilita escribirlo, a otro le facilita disfrazarse, a otro le facilita sí, una expresión corporal, ¿sí? Sí. Es dejarlos cómo van a exponer el aprendizaje para yo evaluarlo en su contexto, en sus ventajas de cada uno, ¿sí? ¿Me hago entender? Sí, o que uno, ¿Sí? por ejemplo, diga, listo, una parte de la evaluación es un parcial, por decir, pero adicional a eso hay otra actividad, y no tanto para evaluar, sino para enseñar. Pero Hay ahí es muchos donde- canales para uno aprender. Ahí es donde se ve muy bueno una docente como tu mamá, que Ujú. conoce al estudiante. Es conocer al estudiante. Y quererlo. Y quererlo. ya le iba a decir esa palabra que es muy importante en la pedagogía del amor. Exacto. Si nosotros tenemos la pedagogía del amor y nos gusta el tema del amor, perdón, de pedagogía, enseñar, pero lo hacemos con amor, se nos va a facilitar todo. Vamos a relacionarnos con el estudiante, vamos a conocerlo y vamos a ver, ahí sí va a haber una buena transmisión transmisión no, un conocimiento, y ellos van a desarrollar unas competencias, pero todo parte de la pedagogía del amor. Y personalizado, ¿cierto? Personalizado, es totalmente No personalizado. es una cosa masiva, porque Exacto. el abordar el conocimiento es diferente para cada persona, y la motivación, digamos, para abrirse y curiosear no es masivo. Cada uno y tiene- como decía una persona docente de toda la vida, dice, es que cada uno aprende lo que quiere. Ujú. Yo no tengo que forzar. Es más, el tema de la evaluación, que es un tema grandísimo, pues profundísimo, el tema de la evaluación. Pero es que tenemos un concepto también muy pobre de lo que es la evaluación. Porque es que cómo evalúa usted lo que cada uno aprende. Aprende, Yo sabe. diría que la evaluación es algo muy subjetivo, pues yo no puedo tener un rasero para decir ni un número siquiera. A mí me parece que pueda representar lo que es la evaluación de un conocimiento para una persona. Exacto. Entonces digo yo que la educación debería ser más humana, como así como hace falta la humanización de los servicios de salud. Ujú. Digo yo que hace mucha falta la humanización de la educación. Yo creo que es muy importante. Y eso Sí, que es tú muy dices, importante. y lo que tú dices, Olgui, por ejemplo, cuando uno está haciendo un proceso de selección, está evaluando a una persona para una vacante, eso son muchas reflexiones que uno hace. Uno dice, bueno, este candidato es tan desenvuelto, le va tan bien, porque es una habilidad, porque lo sabe hacer, porque sabe expresarse, porque de pronto uno le pregunta justo lo que se siente seguro y a uno le parece espectacular. Y aquel que no es tan fluido, ¿qué pasa con el que no es tan fluido, con el que no le aflora tan rápido? Entonces es menos capaz que el otro, o simplemente son temas de habilidades. Entonces ahí es donde uno también se hace esa reflexión. Y estilos de aprendizaje El diferentes. estilo de comunicarse, el estilo de expresar, a veces no lo vemos desde un punto de vista, bueno, qué tanto habla, qué tanto se desenvuelve, digamos, en una entrevista, aunque pues no para todos los cargos, pero hay personas que son de pocas palabras, y entonces ahí es donde uno dice, yo cómo hago pues para saber esta saber, persona cómo para es su descubrir en potencial, ella todo su exactamente, potencial. y que no el que siempre va a hablar y hablar va a ser el mejor. Entonces son muchos retos que se nos ponen en diferentes Sí. situaciones. Pero Henry, pues digamos que a mí me gustaría aprovechar toda la experiencia para que nos cuente sobre como los estilos de aprendizaje y las pedagogías pues que existen que favorezcan
todo esto que estamos hablando. Y Pues que por lo general, digamos que, pues para no ser negativo, la aplicabilidad es muy relativa, depende de la institución y depende del docente, pero como para que nuestros oyentes conozcan que sí hay y qué es lo que hay. Pues la verdad, hay muchas estrategias, muchas teorías pedagógicas, y yo quiero defender un poquito nuestro sistema educativo, porque realmente sí hay formación, sí hay educación, y conocemos y nos ponen a estudiar todas las teorías, que de Piaget, que todas las teorías que hay en torno a la educación, y todas las teorías que hay de la nueva educación, y que tenemos que ver al muchacho como un individuo diferente. Cada uno, nos hablan mucho de evaluación, es que lo de la evaluación, a todo profesor, yo digo que a todo docente le han llamado la evaluación, pero ¿qué tanto de ellos van y aplican eso? Es más, el Ministerio de Educación, el sistema educativo, habla de una evaluación por competencias, ¿cierto? Y todavía vamos al colegio y nos dicen, vea, si un niño sacó 4 o 5, si un niño sacó 4, y siempre hablamos que eso no debería ser. Y además que la evaluación es más que todo un proceso para el mismo docente, o sea, cuando él está evaluando a sus estudiantes, se está evaluando a sí mismo, está mirando en realidad qué tanto aprendieron, qué tanto, entonces siempre se ve cuánto le fue al estudiante, sí, pero usted como docente, ¿qué tiene que ver ahí? O sea, todo tiene que ver. ¿Y por qué no nos podemos saber de esos números? Díganme por qué. Y sabemos todos sabemos, desde el Ministro de Educación, de ahí para abajo hasta nosotros los docentes, sabemos que es un sistema mal hecho. Sí. La evaluación de las pruebas PISA, de pronto, que las pruebas IFEX, sí, que están mal concebidas, pero es muy difícil salir de allí, ¿sí? Entonces la pregunta, todas las instituciones, los instructores, todos los profesores tenemos como esa libertad para aplicar muchas pedagogías. Está la estrategia de formación por proyectos, tenemos la didáctica, tenemos todo esto, pero tenemos que, ahora lo concluimos, es una palabra muy bonita que me parece, la pedagogía del amor. Si usted es pedagogo y le gusta lo que hace, y está enamorado del tema y se enamora de sus estudiantes, a usted le va a fluir, usted va, ¿sí? Y una palabra que tú dijiste que es muy importante, como es necesaria la humanización de la salud, La salud. yo creo que es más importante la humanización de la educación, porque de ahí van a salir los médicos que van a estar humanizados para la educación. Exacto. Y van a salir nuestros administradores públicos humanizados, entonces se va a humanizar la política pública. Y también y así todos todos, ¿sí? Porque mira que ahí hay una situación, y es que no es como de ocultar que la institución educativa tiende a volverse, no debería, pero tiende a volverse casi que el hogar de las personas. Entonces muchas veces los padres, que eso es una situación que reclaman los docentes, descargan como a sus hijos, y bueno, allá me los acaban de criar y de organizar, ¿cierto? Que también dicen, un momentico, la institución educativa tiene una corresponsabilidad, pero la familia es lo primero. Pero entonces, en este mundo, digamos, en el que estábamos con tantas situaciones en los hogares, es un alivio poder contar con un sistema educativo, como decimos acá, que fuera humano, que fuera un alivio para el ser humano que viene, digamos, de una casa. Muchas veces he escuchado de docentes que muchas veces los niños, más que todos los chiquitos, no quieren ir a la casa, o sea, cuando terminan la jornada les da tristeza porque no quieren ir a la casa. Entonces uno dice, qué rico que la educación ayude en esa situación con el ser humano, donde hay tanta violencia intrafamiliar, bueno, tantas situaciones, sería muy importante y casi que vital que se pudiera humanizar al ser humano. Ni siquiera es como un número, un contenido, es que eso ya es lo de menos, es como que está pasando con el ser humano y el papel tan grande que puede tener ahí la educación. Volvemos a la pedagogía del amor. Del amor, sí. Yo creo que así se va a llamar el programa. La pedagogía del amor.
he tenido experiencias muy interesantes en municipios, dos municipios de aquí de Risaralda, donde un coordinador me contaba y me decía, Henry, mira que llegó una estudiante, yo llegué nuevo acá, yo soy un nuevo coordinador, llegué y había un estudiante que llegaba tarde todos los días, y yo encima de ella, venga niña, ¿usted por qué llega tarde? Usted no sabe que la entrada es a las 7 de la mañana, que mire que la entrada es a las 7 todos los días, y que él se cansó de decirle, y la niña calladita no decía nada. Él le pegaba sus regaños, entraba calladita y entraba. ¿Sí? En la primera reunión de familia, reunión de padres de familia, él se le acercó a la mamá y dice, ay señora, qué pena, pero me tiene muy preocupado la niña, porque la niña todos los días llega tarde. Dice el profesor, qué pena con usted, pero es que nosotros vivimos a 2 horas de camino de acá. Ella se viene caminando 2 horas, trae 2 mudas de ropa porque tiene que atravesar un río. Llega a un sitio donde la recoge el jeep y ella se viene, se cambia y llega al colegio, que él no sabía qué hacer. Casi se pone a llorar, decía, claro. Henry, usted no sabe lo que me dolió a mí, el corazón, yo. No es que no nos ponemos en el lugar de los demás, no sabemos los otros que están viviendo, qué está sucediendo con el otro. Exactamente. Entonces, y hay niños que llegan, a mí me pareció, y esa historia me pareció impresionante, que hasta yo quería como documentarla, o quiero documentarla, ¿sí? Con una cámara, un video, ver la niña cómo atraviesa todos los días ese río para venir a estudiar, y que venga acá, llegue con ese esfuerzo y llegue, encuentre un profesor o un coordinador que la está molestando que porque llegó 10 minutos tarde. Exacto, que es digamos su función como coordinador, pero faltó el resto. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Claro que mira que él le preguntaba y la niña, pero también es el tono, la manera de decir, hay que ir más allá. Puede preguntar, exacto, pero si lo dice de una manera diferente, bueno, son como otras cosas que es para aprender. Pero es eso, la pedagogía del amor, saber quién es el otro, hay personas, uno no cree. A mí me preocupa mucho que uno no cree que hay niños todavía que llegan sin desayunar en este tan pleno siglo XXI, y como uno, gracias a Dios, tiene su desayuno, uno asume que todo el mundo tiene su desayuno, y hay niños que llegan sin desayunar, sin una guapanela. El docente se da cuenta de eso, y el docente puede exigirle lo mismo a ese niño que a este que vive en el mismo pueblo, llega temprano, tiene todo, ¿sí? Exacto. Entonces el conocimiento del otro, las características del otro, y ponerme en los zapatos del otro. Exactamente, que dice que el niño que está calladito, el niño rebelde, o sea, hay muchas situaciones que dan alertas para que el docente también pueda identificar qué pueda estar sucediendo. Y no son ni grandes terapias y que tengo que remitirlo al psicólogo, no, es que humanamente nosotros tenemos unas capacidades muy importantes entre unos y otros, es algo humano, que lo escuchen a uno, que lo comprendan, que lo ayuden. Eso puede ser más efectivo que cualquier cosa, algo sincero, algo con amor. Y como tú decías, Dianis, ahora, pues involucrar al padre de familia es vital. Uno piensa que de pronto eso ya, digamos, no es tan necesario, o de pronto los padres se justifican pues porque ya ahora papá y mamá están laborando y no hay tiempo para nada porque es una sola carrera, entonces no se puede involucrar tanto en ese espacio, en ese ambiente, porque no es como tú dices, bueno, ya lo entré al jardín o al colegio o a la escuela o lo que sea, y entonces yo aprovecho y hago otras cosas mientras tanto. Exacto. Pero pienso yo que de todas maneras en ese proceso formativo de esa personita que está ahí también creciendo y apropiando una cantidad de cosas además de conocimiento, pues los padres sí tienen que tener un papel protagónico y estar involucrados allí. Exacto. Y no solamente
como decíamos ahora, dejar el docente pues que mire a ver qué puede hacer, porque estamos formando personas para una sociedad y como decían, pues una persona sin respetar autoridad, sin reconocer ni respetar autoridad, pues es muy difícil, es un ciudadano muy complicado. Y esas cosas se aprenden pues no solamente en el espacio educativo, sino también en el hogar. Entonces yo digo que es un complemento. O como tú decías, entonces el niño no quiere llegar a la casa porque va a encontrar discusión, nadie tiene tiempo para oírlo, ni para atenderlo. Pues antes éramos 6, 7, 10, 12 hijos y pues no todo era una armonía, pero uno llegaba a la casa y encontraba pues con quién hablar, y con quién juntos, discutir y con quién tener diferencias, pero también semejanzas y compartir muchas cosas. Pero ahora yo creo que es mucho más exigente porque son niños muy solos, no solamente hijos únicos, sino también uno o dos, con una diferencia de edad, con unos padres que no están en el hogar. Entonces son situaciones muy complejas. Exacto, ¿sí? Y además sumado a eso, digamos, el tema de violencias, el tema ya de abusos, de atropellos, pues una cosa es que, digamos, bueno, no le prestan atención, otra cosa es el grito, es esa incomprensión. Entonces el estudiante llega al colegio y es el reflejo, como dicen, en uno se ve el reflejo del padre, o sea, en el hijo es el reflejo del padre, como en las mascoticas, pues yo que tengo mascotas, yo digo, ay, yo sí que soy amorosa, ¿ve? No, mentiras, el hijo asume lo de los padres, es el reflejo, y que a mí me parece muy importante esa reflexión, o sea, los padres que si, por ejemplo, digamos, una madre, un padre, que están pasando un proceso económico complejo, que a veces no tienen ellos ni para ellos alimentarse, que no tienen un empleo, ¿por qué deciden traer un ser humano al planeta Tierra a irse a estudiar sin desayunar? O sea, uno tener un hijo chiquitico que está en proceso de formación y no le puede garantizar la alimentación por falta de educación, por falta de educación, por falta de amor, por falta de comprender. Entonces son cosas que ya uno dice, Dios mío, definitivamente el campo educativo, por ejemplo, hace muchísimo, y yo sé que así como estamos reflexionando, hay personas que la están dando toda, hay docentes que están entregados con alma, corazón y vida a los estudiantes, hay personas que sabemos que están entregando su vida entera, y eso no lo desconocemos, pero también es un llamado a aquellos que de pronto están limitándose solo a, bueno, yo vengo a cumplir esto, a recibir un salario o a hacer las cosas, no digamos que mal, pero que hay más allá, que hay un impacto en el ser humano. Bueno, estamos llegando al final del programa. Pero ahí es donde yo quería defender. Hemos hecho muchas reflexiones y entonces yo quisiera que cerrara con broche de oro. Ya nos vamos. No, tranquilo, todavía tenemos unos minutos. Tranquilo, relájese y cuéntenos. Bueno, quería defender un poquito y defender la política, digamos, educativa, que también se dieron cuenta de que es importante involucrar a los padres. Entonces en la política también hablan de escuelas de padres, ¿sí? Que las instituciones tienen que cumplir con eso, traer a los papás, hablarles, educarlos, formarlos, ¿sí? Y hoy me pareció bien interesante en la Universidad Tecnológica un programa que es nuevo, el PAI, Programa de Atención Integral, que me pareció muy interesante. ¿Y por qué tan interesante? Porque cuando yo era estudiante de la universidad, no les importaba nada más que las notas y las clases. Ustedes saben que uno en la universidad no llegaba, se sentaba, el profesor dictaba su clase, ni la orientaba, sino que la dictaba. Dictaba la clase, ni llamaba lista, ni sabía quién llegó, quién no llegó. Hacía su parcial, pasaba las notas y listo. Así me tocó a mí.
mis problemas y mi parte integral, sí, dificultades, mi parte integral la suplía con mis amigos, jugando en el equipo de fútbol, que baloncesto, pero me parece interesante en la iniciativa ahora, donde la universidad dice, nos vamos a preocupar por esa parte el ser humano. Qué por el ser humano. Qué bueno. ¿Sí? Qué interesante Por el que ser se estén humano. haciendo cosas, Muy ¿cierto? interesante. Vamos a Sí. preocuparnos por ese muchacho, entonces sé que hay unas oficinas donde cualquier estudiante de la universidad puede acudir a un grupo de profesionales con los cuales puede ir a hablar de su parte afectiva, psicológica, espiritual, ¿sí? Me parece bien interesante y quería resaltar eso. Sí. Entonces miren que si estamos, Sí. si hay políticas y siempre estamos en búsqueda de mejorar la educación. Y la educación como centro de una sociedad. Y podemos solucionar muchos problemas allí. Sí, en estos días yo estaba pensando cómo el ser humano cuando a veces toma decisiones, son decisiones que le implican involucrar toda su vida. Por ejemplo, cuando decide casarse, ¿cierto? Lleva involucrado toda su vida. Pues, por ejemplo. Cuando decide tener un hijo, entonces Eso es está verdad. involucrado toda su vida, Vida. o sea, toda su existencia ya es por siempre, Sí. porque eso que ha sucedido le va a afectar Para Su vida. su siempre, vida no para tiene vuelta siempre. atrás, sí. Entonces, yo estaba, ahora que reflexionamos en este tema, dije, no, pues es que todas las decisiones de todas maneras implican y tienen un compromiso. Y educar un joven, un niño, pues tiene una implicación de toda Impresionante. una vida. ¿Cómo es? De toda una vida y un compromiso total. A nosotros nos han enseñado a elegir pareja para casarnos. No. No, a mí no. A mí nunca me dijeron cómo elegir la pareja, cómo es que Pero el bueno, matrimonio. Esa es la pedagogía del amor. Esa es la pedagogía del amor. Ese es otro tema para otro programa. Pero sí es un ejemplo muy bueno. Sí. No, Nos las puede- finanzas, o sea, muchas cosas Sí, que no. pero entonces como Comunicarnos. para cerrar el programa y por el tema Ah, que nos porque ocupa, sí. Lo empezamos a abrir otra no vez. podemos abrirlo, lo tenemos que cerrar. Esto no se quiere cerrar. no se Entonces lo que yo decía, pues, o quiero, en ese momento recuerdo como muy sabiamente alguien que conozco decía, es que cuando uno está criando, o sea, la invitación es a que los padres que tienen niños pequeños, jóvenes, adolescentes y un poco mayores, pues sabemos que ahí está nuestro compromiso. Ujú. Y ese compromiso es por siempre, porque tenemos que tener con toda autoridad, con disciplina, con muchísimo amor, Ujú. ir llevando a nuestros hijos para que sean unos ciudadanos útiles a la sociedad. Igual, un maestro es como un padre, porque tiene una cantidad de niños que les fueron entregados por la confianza que se tiene en las instituciones y en los docentes para que sea formado, nada más ni nada menos. A mí me parece un papel protagónico. Una responsabilidad Entonces, muy allí importante. como de reflexión. de cierre, y bueno, gracias a Henry por la invitación, pero quiero dejarle que él dé la última palabra Palabra que- sobre el tema. Bueno, como dice un amigo mío muy cercano, un amigo mío dice que sin amor no se hace nada. Ujú. Lo importante es el amor, y como hoy es de pedagogía, me gusta mucho la pedagogía del amor. Exacto. Bueno, Eso es muchas el gracias. cierre de nosotros. Pedagogía del amor. Luego vamos con Pedagogía la del otra. escrito en algún y libro. cuando quiera. Sí, hay un amigo mío muy Oiga, se lo va a ir a cercano, leer ahora Uno el de libro de la ellos. pedagogía del amor. un amigo muy cercano y muy sabio, dice que donde no hay amor, No hay no hay nada. nada, todo es con amor. Bueno, Bueno. muchas gracias, Henry. Gracias por Qué invitarme, muy reflexión interesante. espectacular. Y como siempre les decimos a nuestros invitados, va para un segundo programa. Claro que sí. Eso, no sale ya planillado el siguiente, claro Muchas que gracias. sí. Hasta luego. Chao, chao. Chao.